Hermanos, continuando con nuestro estudio de Hebreos, vamos a trabajar sobre el capítulo 2. Recordar que esta carta está dirigida a una iglesia naciente compuesta de judíos, y dentro de este grupo que formaban la iglesia había otro grupo de judíos que no cedían, no daban su brazo a torcer, tenían muchas dudas, y el día de hoy pues vamos a ver que en este capítulo 2 Dios da a conocer a su Hijo como autor de la salvación. Y vamos a ver que hay dos responsabilidades del creyente ante la salvación del Hijo que nos debe de motivar a adorarlo. Entonces, como creyentes, tenemos la responsabilidad de conocer qué es la salvación. Y pues estos primeros 4 versículos se están enfocando a los no creyentes, y pues les está diciendo que después de haberles hecho saber quién era el Hijo de Dios, habíamos leído en el versículo 3 del capítulo 1, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Les está diciendo quién es el Señor Jesucristo y por qué es suficiente con Él. Él es superior a los ángeles, Él es superior a los profetas, les está recordando. Y ahora les dice, por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos las cosas que hemos oído. Recordar que la salvación fue dada a conocer desde que Adán y Eva fueron corridos del Edén. Sí, Él prometió un Salvador, alguien que mataría a la serpiente y nacería a través de la simiente de la mujer. Ya había sido dada a conocer también a los profetas. Y a través de toda la historia de la humanidad, el Señor, al tratar con su pueblo, había hablado de reconciliación con la raza humana. Entonces, les está recordando a los judíos todo esto. Y pues entendiendo que el Señor ya lo había anunciado y que ya nos ha llegado a nosotros y les llegó a este grupo a través de la gente que recibió esta noticia, el autor de Hebreos les dice en el versículo 3 de este capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, nos hace responsables de este hecho a través del cual nos reconcilió. Y les llama la atención a estos que conocen de la palabra de Dios, que han visto el poder de la palabra de Dios, cómo ha transformado la vida de los primeros creyentes, y aún así no ceder, no dar su cuello a doblegar. Una aplicación para nosotros sería, pues, tener cuidado si es que nos decimos cristianos y no somos cristianos. Es una invitación a recordar el día de hoy que no es casualidad que el Señor nos exponga a su palabra, en este caso que nos recuerde cómo se llevó a cabo la salvación. Si es tu caso, que sepas tú que aún no eres hijo de Dios, pues es una llamada de atención, una exhortación, porque no va a haber otro momento. Es el único camino. Entonces nos hace responsables de la salvación, pero también nos hace responsables de entender que el autor de la salvación es el Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Sí? Y
pues en este capítulo también nos habla de que se hizo hombre por nosotros. ¿Sí? En este versículo 6 del capítulo 2 recuerda que el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía que hacerse hombre, vivir como hombre, para representarnos en esa cruz como humanidad. Pues el hombre ofendió al Señor, el hombre tenía que pagar. Pero para ser la ofrenda precisa tenía que ser un cordero sin mancha. No había hombre alguno que fuera así. Y Dios en su gracia tuvo a bien el hacerse hombre para, viviendo sin pecado, servir de expiación por nosotros al ser sacrificado en esa cruz. Y con su sangre limpió nuestras culpas. Entonces tenemos que entender y recordar que Él se hizo hombre por nosotros. También debemos de recordar que después de ser hombre, Él murió por nosotros. Tenía que pagar. Y pues nos ha hecho hermanos también. Nos dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, con su muerte y gracias a la salvación, pues nos ha hecho sus hermanos, nos ha santificado, nos libró del poder de la muerte. Vamos a morir en lo físico. Este cuerpo, tarde que temprano, va a llegar el momento en que llegue a la tumba. Si antes no nos lleva el Señor en el rapto, moriremos, pero es la antesala de estar en su presencia. Él nos libró de la muerte eterna. Otro beneficio que trajo con su salvación es mostró pues gran misericordia a la humanidad. ¿Sí? Nos recuerda el escritor de Hebreos que no tuvo esta misericordia, dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Tenemos un lugar especial para el Señor. Nos dice aquí que ni a los ángeles, solo a los hombres, pues tuvo a bien mostrar esa misericordia. Más aún como consecuencia de la salvación, por haber vivido como hombre, sufrió, padeció y nos entiende, por lo tanto, en el sufrimiento. Dice el versículo 18, para terminar este capítulo 2, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el Señor nos hace responsables de conocer la salvación, nos hace responsable de entender cuánto costó a través de su Hijo esta salvación, y que debemos de pues agradecer y vivir pues adorándole en todo momento. Recordar que en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Si estás con tu responsabilidad en casa, busca hacerla para agradar al Señor. Si estás en tu trabajo, busca agradar a tu Señor en el trabajo. Hizo por nosotros lo inimaginable, nos rescató, nos salvó. Somos responsables de responder en adoración ante este gran evento de la salvación. Hasta luego.